Bienvenidos a este curso de diseño sísmico y cálculo con SAP 2000. Vamos a empezar con el bloque 1, en el cual vamos a ver los principales métodos de análisis de estructuras considerando el sismo. Fundamentalmente vamos a ver que existen dos tipos de análisis: el análisis estático y el análisis dinámico. Vamos a la carpeta del curso y vamos a abrir unas imágenes para explicar un poco la acción del sismo sobre la estructura. A nosotros el objetivo nos va a interesar saber cómo meter el sismo en nuestras estructuras, es decir, qué tratamiento hacer. A ver, en primer lugar vamos a hacer una breve descripción de cómo actúa el sismo sobre una estructura. Lo podemos ver con el señor que está subido en el camión. Si el camión acelera, aparecen unas fuerzas de inercia sobre este señor en el sentido contrario. Y lo mismo si el camión frena, ¿no? Es decir, en este caso se iría para adelante. Pues con un edificio o una estructura pasa algo similar. Cuando el suelo, por acción de un sismo, se mueve con una aceleración horizontal, la estructura experimenta sobre sus masas unas fuerzas de inercia en el sentido contrario, es lo que veis aquí. Y esto es lo mismo, es decir, el efecto del frenado pues sería el efecto de el terreno moviéndose en la otra dirección. Bien, dicho esto, diríamos que el análisis estático es muy intuitivo porque lo que se trata es de meter esa acción del sismo como unas fuerzas horizontales más que se meten en el modelo de SAP. Es decir, como si fuesen unas fuerzas de viento o unas fuerzas correspondientes a cargas vivas. ¿Cómo se obtienen estas fuerzas? En general es bastante sencillo, ¿no? Hay distintas normativas en las cuales te dan unas fórmulas para obtener las fuerzas. Nosotros vamos a utilizar la normativa americana. Vamos a hacer un ejemplo con la normativa americana, la ASCE7, en la cual vamos a ver cómo se obtienen las fuerzas en utilización de esta norma, ¿no? La ASCE7 es Minimum Design Loads for Buildings and Other Structures. Bien, en la contraposición a lo que habíamos comentado a este método está el análisis dinámico. Este sí es el método, digamos, bueno, porque el análisis estático, esto que estamos viendo aquí, está restringido a edificios o a estructuras bastante regulares en altura, ¿no? En altura, en disposición, digamos, disposición geométrica, en disposición de cargas, es decir, son edificios que no tienen asimetrías, insisto, edificios o estructuras, y en general pues en la práctica profesional se ven poco. Lo que se hace es considerar el método dinámico, o también llamado, porque también de este hay varios, pero el más utilizado, que es el que vamos a ver en el curso, que es el que os vais a encontrar en la práctica profesional, es el método de análisis del espectro de respuesta. Vamos a ver una figura para explicar un poco someramente este método, que sería esta, ¿no? Veis que esto es una estructura, es una ménsula, y estas flechitas que salen aquí corresponden a tres masas, ¿no?, que tiene la estructura a altura. Bueno, pues digamos que elementalmente en cálculo dinámico veríamos, porque aquí no vamos a empezar a desarrollar ecuaciones, sino que vamos a ver el concepto, veríamos que esta ménsula tiene tres modos de vibración. El modo 1 serían las tres masas moviéndose en la misma dirección, o mejor dicho, en el mismo sentido. El modo 2, como veis, la masa superior en un sentido y las otras masas en el sentido contrario. Y el modo 3, cada masa se mueve en una dirección. Bien, ¿qué se hace con el método dinámico? Bueno, pues diríamos que el método dinámico se basa en considerar que cada uno de estos modos de vibración de la estructura tiene un periodo. Es decir, tiene un periodo, un tiempo que tarda en hacer la oscilación completa, ¿no? Y esos periodos, lo que se hace con ellos es obtener, digamos, por medio de una función espectral, la aceleración que va a inducir el sismo en la estructura. Esto lo vamos a ver un poco más adelante, ¿no?, en el bloque siguiente. Pero bueno, para que os hagáis una idea, es algo muy sencillito, ¿no?, aunque parezca complicado. Es simplemente el SAP 2000 lo que nos va a hacer es calcular los modos de vibración de la estructura. Esto ya lo hace el programa. En este caso vemos intuitivamente que son tres, pero
Hay estructuras complejas que pueden tener 60, 100, 200 modos de vibración perfectamente, ¿no? Por eso es fundamental que lo calcule el programa. Bueno, hasta aquí llegamos con este vídeo. Nos vemos en el siguiente. Muchas gracias por vuestra atención.